John Wayne Glover, conocido como el asesino de las ancianas, se convirtió en una de las figuras más temidas de Sídney durante la década de los 80. Su historia comienza como la de un hombre común y corriente, pero en su interior albergaba un odio profundo hacia las mujeres mayores, un odio que lo llevaría a cometer una serie de crímenes atroces. Glover, nacido en Inglaterra en 1932, emigró a Australia en 1956. Desde el exterior, parecía llevar una vida normal, trabajando como vendedor de lencería y casado con una enfermera. Sin embargo, debajo de esa fachada de normalidad, crecía un resentimiento latente hacia las figuras femeninas. Su infancia estuvo marcada por una relación conflictiva con su madre, quien ejercía un control dominante sobre su vida. Glover experimentó un ambiente familiar disfuncional que, sin duda, influyó en su desarrollo emocional. Este resentimiento se agudizó con el tiempo, convirtiéndose en una profunda aversión hacia las mujeres mayores, a quienes veía como representaciones de figuras maternas que lo habían menospreciado y despreciado. Para él, cada anciana simbolizaba una proyección de su doloroso pasado, un recordatorio de las humillaciones que había sufrido a lo largo de su vida. El 11 de enero de 1989, Glover cometió su primer asesinato conocido. Su víctima fue Gwendolyn Mitchell Hall, una mujer de 84 años a quien siguió hasta el ascensor de su edificio. Sin previo aviso, Glover la atacó brutalmente con un martillo, golpeándola repetidamente en la cabeza. La violencia del ataque fue tal que la víctima cayó al suelo inconsciente. Glover, sin mostrar ningún atisbo de compasión, utilizó las medias de la anciana para estrangularla. Este patrón de ataque se repetiría en sus crímenes subsiguientes. Un ataque inicial para incapacitar a la víctima, seguido por un estrangulamiento con sus propias prendas, asegurándose de que no quedara ningún signo de vida. La muerte de Mitchell Hall marcó el inicio de una serie de asesinatos que sacudirían la comunidad. A medida que los cuerpos de mujeres mayores comenzaban a aparecer en Sídney, la policía se enfrentaba a un asesino que parecía atacar sin motivo aparente. Sin embargo, para Glover, cada asesinato tenía un significado profundo y personal. Cada golpe que daba y cada vida que arrebataba eran actos de venganza contra las figuras femeninas que en su mente lo habían controlado y humillado. Su odio no solo se centraba en el acto de matar, sino también en la idea de recuperar un poder que había sentido que le había sido robado. El 9 de marzo de 1989, Glover atacó a su segunda víctima, Lady
Winfreda, de 82 años, en Mosman, una zona acomodada de Sídney. Al igual que con Mitchell Hall, Glover la golpeó con un martillo en la cabeza y luego la estranguló con sus propias medias. Pero este crimen tuvo un elemento adicional. Glover colocó el cuerpo de Lady Winfreda en una posición que sugería un intento de humillación póstuma, un detalle que hablaba de la profunda aversión que sentía hacia sus víctimas y de su deseo de ejercer control incluso después de la muerte. A lo largo de 1989 y 1990, Glover continuó su racha de asesinatos, atacando a varias mujeres mayores en sus hogares o en la calle. Elegía cuidadosamente a sus víctimas, siempre mujeres que vivían solas o que se encontraban en situaciones vulnerables. A medida que su sed de sangre crecía, también lo hacía su osadía. En varios casos, Glover atacó a plena luz del día, confiando en su capacidad para evadir a la justicia. Su confianza se basaba en su apariencia inofensiva y su habilidad para mezclarse con la comunidad, factores que le permitieron continuar matando sin ser detectado. En 1990, Glover cometió uno de sus asesinatos más escalofriantes. Su víctima fue John Sinclair, una mujer de 60 años con la que Glover había desarrollado una relación amistosa. En un acto de traición inimaginable, Glover la mató en su propia casa, golpeándola repetidamente con un martillo y luego estrangulándola. Esta vez, sin embargo, no se contentó con simplemente matarla. También intentó deshacerse del cuerpo, cubriéndolo con ropa y limpiando la escena del crimen. Sin embargo, la policía llegó al lugar antes de que pudiera deshacerse del cadáver. Finalmente, la ola de terror llegó a su fin el 19 de marzo de 1990, cuando la policía arrestó a Glover en su hogar. Durante el interrogatorio, Glover confesó sus crímenes con una frialdad que dejó perplejos a los investigadores. No mostró remordimiento alguno por las vidas que había arrebatado, ni por el dolor que había causado a las familias de sus víctimas. Para él, cada asesinato había sido un acto necesario, una forma de liberar su odio reprimido y un intento de recuperar el poder que sentía que le habían quitado. Glover fue juzgado y condenado por 6 asesinatos, aunque se sospecha que pudo haber cometido otros crímenes antes de 1989. Fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En 2005, después de años de encarcelamiento, Glover se suicidó en su celda, llevando consigo los secretos de su odio y su violencia. Este caso nos enseña cómo un resentimiento profundamente arraigado puede transformarse en una ola de destrucción y muerte. Sus crímenes marcaron a toda la comunidad de Sídney, recordando
que el mal puede esconderse detrás de las caras más comunes y cotidianas.